3 personas de una organización unida viven en una isla remota para escapar de la corrupción del mundo exterior. Sin embargo, cuando sus deseos secretos salen a la luz, la tentación amenaza su experimento y sus vidas. Para poner a prueba su destreza mental mientras están desconectados del mundo caótico, miembros del Smile Face Center, a saber, el operador, el presidente y el vicepresidente, viven en una isla remota. Después de desayunar, discuten sobre sus sueños. El presidente, un exnovelista, cuenta cómo soñó con una aventura fantástica que lo inspiró, pero cuando despertó no pudo recordar nada. El vicepresidente entonces recuerda que soñó con el jefe de la tercera división de la organización. Cuando le preguntan qué ocurrió, ella vacila, por lo que el presidente le recuerda que su proyecto no tendrá éxito si no informan constantemente sobre estos sueños. Aún así, el vicepresidente insiste en que esto es todo lo que recuerda. El trío continúa con su día, con el operador reportando su progreso y los otros 2 practicando su sincronización. Luego, recogen unas cajas del almacén y las llevan a un contenedor de envío cerca de la playa. Al abrir el contenedor, descubren que la entrega no incluía su suministro de alimentos, que ya se les está agotando. A pesar de ello, cargan las cajas de su camión en el contenedor mientras toman las nuevas cajas entregadas. Después, caminan por la orilla, que está llena de basura arrastrada por el mar. Esa noche, personas de su organización llegaron a entregar más cajas y a recoger las que el trío dejó. Durante este proceso, el operador sueña que ve a una mujer cerca de las escaleras y toca su pierna. Por la mañana, comparte este sueño, contando que el lugar era su dormitorio de la escuela secundaria, aunque no reconoce a la mujer. También admite que el sueño lo emocionó. Para evitar que tenga deseos íntimos, el presidente decide que el operador pasará el día en el hoyo. Mientras los otros se dirigen al contenedor de envío, el operador cava un hoyo cerca de su campamento. Luego, pasa el resto del día enterrado hasta la cintura. Más tarde, el vicepresidente lo revisa y el hombre le asegura que sus pensamientos impuros se disolverán durante este proceso. La mujer admira su honestidad, admitiendo que ella ha estado luchando por hacer lo mismo. Esto hace que el operador se pregunte si ella también ha pensado en esos deseos, pero ella aclara que no es lo mismo que los suyos. Avergonzada, le pide al operador que mantenga esto en secreto. Sin embargo, el hombre inmediatamente llama a su presidente para informarle sobre su secreto. Debido a esto, el presidente le exige que diga la verdad sobre sus sueños, pero el vicepresidente insiste en que no los recuerda. Aún así, los hombres la interrogan, suponiendo que soñó con tener relaciones físicas con el jefe de la tercera división. Como resultado, el vicepresidente acaba pasando la noche en el hoyo. Como si para consolarla, el operador comparte que recordó que su sueño en realidad era un recuerdo. Durante su segundo año, lo expulsaron de la escuela por beber. Su sueño fue cuando, antes de irse, la mujer que le gustaba le dijo adiós. No ha pensado en ella en mucho tiempo, pero el efecto de su proyecto pudo haber desencadenado sus recuerdos. Sin embargo, en realidad, nunca tocó a la mujer junto a las escaleras. Tampoco recuerda su rostro, aunque solía estar enamorado de ella. Mientras dice esto, imagina que la vicepresidente era quien estaba en las escaleras con él, tocándola. Por la mañana, el trío continúa con su rutina, aunque el operador ahora se siente incómodo con la vicepresidente. Más tarde, revisan el contenedor de envío y descubren que solo les dieron harina y agua como alimentos. El trío lucha por encontrar la manera de comer solo con estos ingredientes. Recordando la basura en la orilla, el presidente revisa y encuentra empaques de pasta desechados, lo que confirma que solo necesitan harina y agua para hacerla y sazonar su comida. La vicepresidente sugiere usar agua salada, mientras que el operador encuentra mariscos para agregar a su comida. Con eso, trabajan en la preparación de la comida, la cual resulta mejor de lo esperado. Sin embargo, el presidente se pregunta si los ingredientes del océano contaminarán sus cuerpos, ya que no fueron purificados por su maestro. Los demás le aseguran que todo lo que sacaron fue del océano, por lo que no debería estar contaminado. La suerte llega cuando comienza a llover, lo que les permite bañarse y recolectar más agua mientras ella se empapa. Sin embargo, el operador no puede evitar mirar a la vicepresidente. Por la noche, el presidente tiene una pesadilla en la que unos adolescentes lo obligan a comer inmundicias. Lo reporta por la mañana, confirmando que en realidad es un recuerdo. Esto lo preocupa, ya que se pregunta si su sueño fue una advertencia de que la comida que comieron ayer estaba contaminada. En el contenedor de envío, encuentran una caja de cristal que contiene bolas moradas.
Como se han quedado sin harina, revisan si las bolas son comestibles, pero el olor hace que el operador y la vicepresidente se sospechen. El presidente les asegura que su sede no les enviaría comida en mal estado, así que come una de las bolas, solo para enfermarse después. Los demás intentan encontrar más comida en el mar, aunque el operador se distrae nuevamente cuando la mujer se moja con el agua. Mientras la observa, encuentra un pulpo que se ha subido a su zapato. Cuando mira hacia arriba de nuevo, se sorprende al ver una ola gigante acercándose. El operador sale de esta visión y se encuentra junto a la orilla asando erizos de mar. La vicepresidente se le une, así que él le ofrece un bocado. Al verla tomarlo con interés, notando cómo la observa, la mujer le pregunta por qué lo estaba mirando toda la noche mientras estaban en el hoyo, admitiendo que estuvo despierta toda la noche. Entonces, el hombre, titubeando, confiesa que la mujer de sus sueños se convirtió en ella. Al escuchar esto, la vicepresidente simplemente le agradece por decírselo. Por la noche, descubren que el presidente tiene fiebre, preguntándose si su maestro quiere deshacerse de ellos como hicieron con los demás. Sometido a su destino, el hombre revela que recogió una revista de la orilla el otro día. En ella había un artículo que detallaba cómo su organización estaba siendo etiquetada como un culto peligroso. También revela que el jefe de la tercera división había abandonado la organización y ahora está huyendo de las autoridades. Esto rompe el corazón de la vicepresidente, ya que el jefe fue quien la reclutó. Mientras tanto, el operador se niega a creer esto, insistiendo en que los medios solo los están engañando. Con esto, se convencen de que el presidente está enfermo por contaminar su mente con la revista, no por la comida morada. Para salvarlo, los demás esperan junto a la orilla para las entregas de la noche, esperando poder pedirles medicina directamente. Mientras esperan, la vicepresidente pregunta si algo ocurrió en la isla antes de su llegada, señalando que el presidente mencionó deshacerse de los demás. El operador desestima esto, diciendo que el presidente solo estaba diciendo tonterías por la fiebre. Preocupada, la mujer se da cuenta de que si el presidente muere, solo quedarán ellos dos en la isla. La idea les hace imaginarse el escenario, pero descartan sus pensamientos justo antes de que llegue el bote. Se acercan rápidamente a la tripulación de la entrega, quienes se sorprenden al verlos. Uno de los hombres les entrega una botella de medicina, etiquetada como proceso completo, aunque su suministro de comida no fue incluido en la entrega de esa noche. Por la mañana, el presidente está sano nuevamente gracias a la medicina, aunque afirma no recordar lo que dijo la noche anterior. Agrega que tal vez fue corrompido por la revista, pero que la comida morada eliminó el veneno de su mente, por lo que sugiere que los demás también deberían probarla. Sin embargo, el operador revela que ya desecharon las bolas. El presidente se sorprende por esto, pero decide que la comida pudo haberse podrido durante la entrega, lo que explica por qué se enfermó. Luego informa que recordó su sueño, por lo que comenzó a escribir una novela de ciencia ficción sobre una ciudad flotante. También se entusiasma al hablar de cómo su experimento está haciendo que sus mentes evolucionen para convertir sus sueños en realidad. El presidente también menciona un río que vio en un sueño, pero antes de que pueda decir más, encuentran un nuevo bote que llega rápidamente. El trío se enfrenta al grupo de hombres que ha llegado, advirtiéndoles que se vayan. Los hombres afirman que han estado bebiendo en su bote, pero se perdieron en el mar y la batería se les agotó. Piden ayuda, pero el presidente insiste en que deben irse. En ese momento, los hombres reconocen el logo de la organización en sus ropas. Se ríen del grupo, ya que han escuchado rumores de que son un culto. Esto enfurece a la vicepresidente, quien los llama degenerados. Sin embargo, uno de ellos de repente la agarra y la llama apestosa, lo que provoca que el operador la ataque de vuelta. Esto inicia una pelea. Los hombres también irrumpen en su contenedor de envío, mientras el operador es golpeado. La vicepresidente intenta defenderlo, pero el otro hombre comienza a atacarla a ella. Le rasga los jeans y comienza a besarla, pero afortunadamente el operador derriba al hombre. Luego le ordena a la mujer que llame a la sede para pedir ayuda, por lo que ella corre a hacerlo. Mientras tanto, el presidente lucha contra los demás para proteger las cajas dentro del contenedor. Cuando los hombres no se detienen, el furioso presidente saca un arma de la caja, y pronto la vicepresidente escucha un disparo a lo lejos. Más tarde, el operador llega al campamento, donde la vicepresidente se disculpa por haber escalado la situación anteriormente. Él le asegura que no fue su culpa antes de decirle que el presidente está limpiando la playa. El operador luego escribe un informe mencionando que 5 desperdicios los obligaron a llevar a cabo el procesamiento final.
Mientras hace esto, la vicepresidente le pregunta si tenían un arma, pero el hombre solo le dice que no se preocupe por eso. Recordando su ataque, la vicepresidente luego pregunta si realmente huele mal. El operador lo verifica, pero la interacción excita a ambos. La vicepresidente luego admite que cuando el hombre la tocó, se excitó. Se reprende por sentirse de esa manera, y el operador le aconseja que confiese a sus superiores para comenzar su purificación. Él promete confesar también, revelando que él también se excitó cerca de ella. Para su sorpresa, la vicepresidente decide ceder a sus deseos y comienza a complacerse a ambos. Durante esto, el presidente revisa el bote de los intrusos e incluso consume sus bocadillos y licor. Esa tarde, los dos confiesan los deseos que sintieron durante el ataque, por lo que le piden consejo al presidente. Él asume que todos ellos fueron contaminados debido a los intrusos, por lo que solo les dice que descansen. Esa noche, el equipo de entrega se lleva los cuerpos de los intrusos. Por la mañana, el presidente pone a la vicepresidente en una llave de estrangulamiento hasta que pierde el conocimiento. Cuando ella se recupera, el hombre le pregunta si vio el río, y ella afirma que sí. Esto complace al presidente, quien afirma que su maestro mencionó un río que verán a través de una experiencia cercana a la muerte, como cuando fue envenenado. Luego procede a poner al operador en una llave de estrangulamiento para ver si él también lo verá. Justo entonces, el operador se encuentra conduciendo hacia el contenedor. El presidente le recuerda que, dado que él aún se está recuperando, no podía conducir, por lo que tomó su lugar. El operador no recuerda esto, por lo que la mujer se pregunta si su experiencia cercana a la muerte nubló su memoria. El hombre luego se da cuenta de que la vicepresidente ha rasgado parte de sus jeans, convirtiéndolos en shorts. Ella explica que, como el hombre rasgó sus jeans ayer, decidió igualarlos. Llegan al contenedor de envío, pero no encuentran comida, por lo que recogen algo en el océano. Durante esto, la vicepresidente admite que en realidad no vio un río antes, sino que simplemente siguió el juego con el presidente. Sin embargo, el operador afirma que en realidad vio un río y que ambos iban en un bote por él. Al escuchar esto, la vicepresidente espera que realmente puedan dar un paseo en bote. Luego lo invita a nadar. Él se niega al principio, pero cuando mira hacia atrás, se da cuenta de que la mujer se ha quitado la ropa. Tentado, pronto se une a ella, y terminan pasando un momento privado en la playa. Esa noche, el presidente tiene un sueño emocionante sobre la vicepresidente. Esa mañana, la acusa de seducirlo a través de sus sueños, por lo que ahora debe ser purificado con intervención física. Con eso, ordena que los demás lo aten al asta de la bandera. Sin embargo, también le ordena a la vicepresidente que realice un acto con él mientras está atado, pero debe morder si está satisfecho. Ella se niega, señalando que podría morir debido al acto. Aún así, el hombre insiste en que prefiere morir a ser corrompido. Sin otra opción, la mujer se desnuda y realiza el acto. El presidente lucha contra la sensación, recordándose a sí mismo que no debe ceder. Días después, el presidente y la vicepresidente recogen comida en el océano, aunque el hombre nota que su compañera sigue distante hacia él. Le preocupa que ella se sienta culpable por no haber cumplido con su purificación. No solo no lo mordió en ese momento, sino que también tragó el veneno. Luego se pregunta si tendrán éxito si cambian el lugar de su acto, añadiendo que estaban en la playa en su sueño. Con eso, la mujer se ve obligada a hacerlo de nuevo, pero, como la vez anterior, no pudo morder. El presidente entonces decide que deben intentarlo nuevamente hasta que tengan éxito, pero esto hace que el operador se sienta sospechoso. Esa noche, el operador y la vicepresidente no pueden dormir debido a los eventos. Se encuentran en el almacén, donde la mujer se pregunta si el presidente tuvo tales sueños sobre ella debido a lo que hicieron en la playa. El acto le recordó a su exmarido violento, de quien escapó cuando conoció al jefe de la tercera división. Las acciones del presidente la hacen sentir como si estuviera en la misma situación, por lo que le pide al operador que la lleve lejos. Sin embargo, el hombre señala que no pueden escapar de la isla. Como si intentaran olvidar sus problemas, los dos comienzan a ser íntimos, solo para que el presidente los descubra. Esto provoca que el operador pase días y noches en el agujero nuevamente, aunque el presidente perdona a la mujer, alegando que el hombre simplemente la controló mentalmente. Ella lo niega, pero el presidente se niega a culparla. A última hora de la noche, la vicepresidente revisa al operador, quien ahora teme que la organización lo destruya, mientras la mujer sigue preocupada por él. El presidente continúa con su tarea como de costumbre. Durante su práctica de sincronización, descubren que dibujaron el mismo patrón,
pero al revés. Esto convence al presidente de que ahora están completamente sincronizados. Con esto, especula que su sueño sobre ella no se trata de deseos, sino de amor real. Asegura que, ahora que han demostrado su sincronización, son compatibles para crear un hijo. Esta idea asusta a la mujer, por lo que, en medio de la noche, se levanta de la cama y encuentra al presidente durmiendo junto a su cuaderno de sueños. Por la mañana, el presidente entra en pánico al darse cuenta de que el cuaderno ha desaparecido. La vicepresidente revela que ella lo tiene, afirmando que lo encontró afuera. Sin embargo, ella suelta las páginas y el viento las dispersa. El presidente las recoge desesperadamente, y ella aprovecha esta oportunidad para informar sobre las acciones del hombre a la sede. Pronto, el hombre la atrapa frente a la computadora, por lo que ella lo distrae tocándola. Mientras lo hace, él lucha contra las sensaciones, afirmando que el jefe de la tercera división debió haberla hecho hacer esas cosas también. Insiste en que no es como ese hombre que los abandonó. En ese momento, la vicepresidente descubre que él ha perdido el interés en sus actos, por lo que utiliza esto como prueba de que su interés por ella no proviene del deseo, sino del amor. Sin embargo, la mujer señala que él la obligó a hacer esos actos, lo cual ya ha informado a la sede. El hombre descarta esto, ya que quiere crear una nueva vida con ella. Ella desafía esto al continuar el acto con él, y para resistir, él le pide que se case con él. Esto, sin embargo, convence a la mujer de morder, no queriendo quedar atrapada con otro marido manipulador. Pronto, lleva su cuerpo afuera, y el equipo de entrega lo encuentra en el contenedor de almacenamiento esa noche. Al día siguiente, el operador despierta dentro del campamento justo cuando la vicepresidente regresa de la playa. Ella lo cuida hasta que se recupera y miente, diciendo que la sede se encargó del presidente por ella. Ahora tienen el cobertizo para ellos mismos, por lo que la pareja procede a satisfacer sus deseos. Después de su acto, el operador recuerda cómo su madre le rogó que dejara la organización, aunque ella fue una miembro anterior. Ella decía que la organización la manipuló para reclutarlo, pero se arrepintió y quería salvar a su hijo. Sin embargo, él la abandonó. En los días siguientes, la pareja sigue disfrutando de la compañía del otro, aunque el operador sigue atormentado por los recuerdos. La vicepresidente interrumpe sus pensamientos una noche, preocupada porque no han recibido cartas ni entregas. Esto los hace preguntarse si la organización descubrió su relación, pensando que han roto demasiadas reglas. Finalmente, el operador pregunta el verdadero nombre de su amada, pero ella duda, así que él abandona la idea de preguntar. Sin entregas, los dos siguen atrapando su propia comida, con la esperanza de poder ser autosuficientes y vivir en la isla para siempre. Sin embargo, mientras están en la playa, la vicepresidente ve 3 cuerpos de antiguos practicantes, pero cuando el operador los revisa, ya no están. Ella también tiene una visión del presidente atado al asta de la bandera, ya que su mente sigue plagada por los temores hacia la organización. Un día, la vicepresidente ve una extraña formación de nubes, preguntándose si es una señal. Justo entonces, el operador recibe una nueva carta de la organización anunciando que sus compañeros practicantes llegarán mañana. Para su sorpresa, cientos de miembros llegan al día siguiente. Además, la vicepresidente es llevada a un campo por el jefe de la tercera división, quien también ha llegado. Él le pide que huya con él, alegando que su maestro se ha vuelto violento y que varios miembros han sufrido colapsos mentales debido a él. Afirma que mantener a cientos de miembros en espacios reducidos, obligándolos a recitar mantras y escribir sus sueños, ha hecho que algunos confundan los sueños con la realidad. Esto resultó en graves consecuencias, como cuando un hombre mató a sus compañeros pensando que estaba derrotando a enemigos invisibles. La vicepresidente se preocupa de que el jefe haya sido lavado el cerebro por el mundo corrupto, pero el hombre insiste en que está tratando de salvarla, ya que su maestro quiere que todos terminen con sus vidas ese día. Luego la abraza, suplicándole que se vaya con él. Sin embargo, el operador los encuentra y grita a los demás que hay un espía entre ellos. Con eso, varios hombres armados ahuyentan al jefe. El evento de la organización comienza, encabezado por el maestro. Luego, un portavoz anuncia su partida del mundo sucio, mientras los miembros reciben bebidas moradas. Esto preocupa más a la vicepresidente, por lo que, al encontrar un niño en su grupo, viendo sus dudas y habiendo escuchado su conversación con el jefe, el operador de repente derriba las bebidas de los demás, gritando que no las beban. Los otros lo derriban, pero el jefe aparece y dispara al maestro. Lo matan,
pero de repente llegan los policías, lo que desencadena una batalla entre los miembros y los oficiales, mientras la vicepresidente intenta proteger al niño de la violencia. Sin embargo, el niño escapa de su alcance, y la mujer es empujada al suelo y pisoteada. Más tarde, el operador la encuentra gravemente herida, y lo único que ella puede decir es el mantra de la organización antes de perder el conocimiento. Meses después, el operador y la vicepresidente viven sus sueños de dar un paseo en bote juntos. El operador está feliz de que ella haya sobrevivido al motín, aunque admite que se ha sentido triste después de dejar la isla. Justo entonces, otro bote pasa junto a ellos con una mujer usando la camiseta de la organización. Sin embargo, ella lo trata como un producto novedoso mientras ella y sus amigos se burlan del culto. Al escuchar cómo su experiencia ahora es una broma, el operador se frustra. Luego descubre que su compañera está desnuda, revelando que él está soñando con este paseo en bote. En realidad, el operador está en prisión, aferrándose a las prácticas de la organización por consuelo. Un día, el alcaide lo convoca, ya que un terrorista ha tomado a varios miembros del Congreso como rehenes, exigiendo la liberación de los miembros de la organización. Para sorpresa del operador, el secuestrador es el presidente, quien aparentemente sobrevivió. Le ruega a su antiguo compañero que se una a ellos para reconstruir la organización, pero el operador se niega, habiendo aceptado las consecuencias de sus acciones. Más tarde, el operador se concentra en su sueño del río con su amada, ya que este es el único lugar en el que se siente en paz. Al mirar hacia su ventana con barrotes, ve la misma formación de nubes que vio con la vicepresidente, preguntándose si esta es una señal de ella, del cielo.